Y nos metemos ahora de lleno en este tema. Vamos aquí a conocer un poco qué puede pasar si llega a ganar Khan. Como lo dicen los sondeos, los resultados se conocerán esta mañana, pero todos los sondeos indicaban que el candidato por el Partido Laborista de origen musulmán sería el ganador. César Niño, asesor y consultor en relaciones internacionales. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Pablo, un placer. Bueno, esta campaña es bien interesante porque los dos candidatos son bien diferentes en sus orígenes. Olvidémonos por ahora del origen musulmán que tiene el candidato laborista y hablemos solo de los orígenes que tienen en cuanto a forma de vida. Zach Goldsmith, que es el candidato de los conservadores, pues es aristócrata, un personaje que ha crecido con plata y con dinero toda la vida, pero por el lado de Khan, pues sí es hijo de un chofer de autobús, vivió en casa de interés social, estudió en una escuela pública. ¿Esto cómo lo lee el electorado cuando tiene dos candidatos que son tan diferentes? Bueno, yo creo que eso lo lee básicamente la población gruesa. Me refiero a que eso construye tal vez un poco de legitimidad frente a quién es el candidato, cuál es más cercano a la población. Recordemos sobre la brecha social que está pasando hoy Londres. 2016 tenemos una serie de circunstancias bastante críticas dentro de la población londinense, lo cual lleva a pensar que muchas veces el electorado se inclina más por el que se le parece más. No tan estratosférico que es una persona de esta alcurnia o esta élite londinense, que sin duda alguna no por eso está mal, ni no por ser del otro lado está bien. Simplemente tiene que ver con tal vez cuáles son los matices que los marcan a ellos dos. Son bastante jóvenes, lo charlamos ahorita atrás de cámaras, son bastante jóvenes de 41 y 46 años y eso también digamos que genera un sensacionalismo en el electorado londinense. Bueno, ahora sí hablemos del origen pakistaní de Sadiq Khan, que es el que está como, digamos que haciendo que la campaña gire en torno a eso, un tema religioso, un tema de raza. Incluso lo que ha hecho la oposición, pues es decir que él es muy cercano a líderes extremistas, que se ha tomado fotos con personajes que son cercanos a ISIS. ¿Qué tan comprobado está esto? Yo creería que en un punto no está tan comprobado, básicamente porque como toda campaña electoral, sea en Londres, sea en Bogotá, sea en Quito, sea en donde sea, está llena de campañas sucias y de oscuras propagandas. Porque efectivamente que sea musulmán no significa que sea malo, ni que sea judío significa que sea bueno, o al revés. Y eso nos lleva a pensar que en últimas el debate se concentró efectivamente en quién es el candidato, más no en su programa de gobierno. Y eso preocupa bastante al electorado. Y lo considero tal vez como los medios de comunicación se han preocupado bastante es por otras situaciones que tal vez desvían y desvirtúan la intención de ser un candidato político, y es la agenda programática del gobierno local en esta vez como Londres. Y recordemos que Londres se convertiría entonces, sea Khan o sea Goldsmith, se convertirían entonces en el tercer actor más poderoso dentro de Europa después de la presidencia de Portugal y la presidencia de Francia. Pero bueno, ya que habla usted de esa agenda de gobierno que sí ha pasado a un segundo plano en medio de todo ese dilema, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Londres? Pues mire, una cosa fundamental aquí es que nos damos cuenta que no son tan distintos los programas de gobierno de Khan y de Goldsmith. Si bien son actores distintos en su formación, en su construcción de imaginario colectivo ante la población, la agenda es casi que la misma. Uno es solucionar el problema de transporte público en Londres, que es un caos. Dos, un problema de polución en la ciudad. Recordemos que hay más de 10.000 muertes al año por condiciones de polución. Tercero, una cosa que tiene que ver con la clase media en Londres y tiene que ver básicamente con los arriendos y con el sistema inmobiliario. Esos son básicamente los tres grandes sacos de los que se ven inmiscuidos los candidatos. Las metodologías son distintas para llegar a solucionarlos, pero los puntos son los mismos. Curiosamente, las agendas se parecen mucho. El problema es la metodología que cada actor le va a involucrar a su programa de gobierno. Mire, en la comunidad musulmana en Londres supera el millón, estamos hablando como de un 12% más o menos. ¿Podrán ser decisivos? Uno asumiría que musulmán va a votar por musulmán, decisivos para un triunfo de Khan. Sí, también podría ser un factor decisivo que sumaría al triunfo, pero también miremos no solamente a los musulmanes, sino a los que se suman a ese movimiento de no rechazo islámico. Me refiero a los que están más, recordemos, bueno, y tal vez ahí nos podríamos meter un poco, en que Khan aboga por el europeísmo, ¿no? Sí. Una integración europea que de cara a eso puede ser un primer termómetro para el 23 de junio. Eso nos lleva a pensar que también los pro-Europa, los latinos incluso que están habilitados para votar aquí en Londres, podrían también sumarse a la campaña de Khan. Y recordemos que el sistema electoral para la Asamblea y para la Alcaldía de Londres es bastante curioso porque uno puede votar por dos candidatos. ¿Cómo así? Es decir, uno puede votar por una opción A y una opción B. En caso tal que la opción A gane con el 50% más uno, pues efectivamente sería el alcalde de Londres. Pero si llega a haber un empate o si llega a haber una
votación por debajo del 50%, el colegio electoral de Londres empezaría a decidir entre las opciones que se sumarían a la primera opción y ganaría un candidato allí. Es decir, uno puede votar dos veces, no por un solo candidato, dos votos, sino por dos candidatos distintos. Por dos candidatos distintos, pero lo que usted dice es cierto, este tema del referéndum de junio, de si el Reino Unido se va o no de la Unión Europea, también tiene mucho que ver en el voto de la gente, porque Goldsmith es de los que dice, sí nos debemos ir, y ya nos dice usted que Khan dice que no, que se deben quedar. Pero hay otro punto importante y es que Europa pues debate en este momento el tema de los refugiados. Así es. ¿Qué pasaría si gana Khan con esa posición que podría impulsar desde Londres? Bueno, pues recordemos, el alcalde de Londres no tiene tanto margen de maniobra como si lo podría tener el primer ministro británico frente al tema de los refugiados. No obstante, podría tener unas políticas públicas bastante coherentes frente a la acogida de refugiados en Londres. Lo que podríamos tener aquí es qué tipo de refugiados se refieren, los convencionales o los no convencionales. Y podríamos empezar a hablar de una serie de situaciones que llevarían a la dinámica estructural, y me hago entender un poco más, sobre las políticas que llevaría a cabo Khan, o en dado caso que llegara a ganar Goldsmith, ¿no? En política como en fútbol nada está escrito hasta el último voto o hasta el último minuto del partido. Y podríamos entonces advertir también que aquí podría pasarle una mala jugada, una mala pasada que ya le está pasando al primer ministro Cameron. Y es que Cameron quiere la integridad en Europa, mientras que su candidato del partido, me refiero a Goldsmith, quiere todo lo contrario. Es decir, podemos evidenciar en las elecciones londinenses que hay un resquebrajamiento y que hay tal vez una fractura temática y pragmática dentro de las agendas de gobierno de los candidatos. Hablábamos ahora de ese 12% de musulmanes, de la comunidad musulmana que vive en Londres. ¿Cómo es la idiosincrasia de los londinenses en cuanto al tema de inclusión, de aceptación, no solamente de los musulmanes, de otras culturas? Pues Londres es como Nueva York, me refiero a que es una ciudad cosmopolita donde hay una serie de multifacéticas opciones y facetas, por supuesto, de representaciones sociales de todo tipo, de todo el mundo. Es decir, Londres recoge y acoge a todo el mundo, así como lo acoge Nueva York, y posiblemente, si bien haya sectores y facciones que no estén muy a favor de las condiciones de migrantes, pues por supuesto es una ciudad que también le da la bienvenida a muchos de ellos. Recordemos las palabras de cierre de campaña de Khan, y Khan dice: yo quiero ser el alcalde de Londres porque Londres me dio la oportunidad, yo quiero la oportunidad a la gente de ser un ciudadano londinense. Es verdad. Bueno, ya para cerrar esta charla y acordarme de usted mañana cuando sepamos los resultados, ¿qué cree que va a pasar? ¿Va a ganar Khan, sí o no? Sí, gana Khan. Gana Khan. Bueno, muy bien. Pues César Niño, asesor y consultor en Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ti, Paula, muchas gracias.